Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja en un nuevo podcast del blog numismático. En este caso vamos a hablar de los emperadores hispanos y de sus monedas. Esto lo hago porque Lucernae organiza una subasta para el día 29 de octubre de 2023, es decir, el próximo domingo, si me estás escuchando cuando publico el podcast. Y en esta subasta, pues Lucernae ofrece mucha moneda romana. De hecho, más de la mitad de la subasta es de moneda romana y es una subasta amplia, de 1.200 lotes en total, de los cuales, pues no sé, unos 700, una cosa así, o 600 y pico serán monedas romanas. Entre ellas hay 476 monedas imperiales, más otras 123 monedas provinciales. Y aparte de esto tenemos 78 monedas republicanas. Así que hay mucha moneda romana. Y bueno, en general, si os interesa la moneda del Imperio Romano, os recomiendo que sigáis las subastas de Lucernae o le sigáis a su compraventa privada. Bueno, pues porque Antonio, que es su director, es un gran experto en moneda romana, lleva 25 años o más trabajándola, así que bueno, es de los comerciantes más conocidos en España en lo que a moneda romana se refiere. Bien, vamos con los emperadores romanos de origen hispano. Y aquí es que siempre se citan a dos, que son Trajano y Adriano, y a lo mejor un poco los más leídos citan a tres, que también es Teodosio, ¿no? Teodosio el Grande. Y bueno, ciertamente los tres fueron emperadores romanos de origen hispano, y es que hay más que consideraremos o no dependiendo de varios factores. El primer factor es a quién consideramos emperador. O sea, ¿es necesario controlar todo el imperio romano para ser emperador romano? Como fue el caso de Trajano, Adriano y Teodosio. Los tres controlaron todo el imperio romano. Pero hubo otros emperadores que en su momento fueron considerados como emperadores, como augustos, y que no controlaban todo el imperio, sino solamente una parte. O simplemente eran usurpadores. O fueron emperadores, pero a veces que se considera del imperio bizantino en vez del imperio romano. Pero claro, el imperio bizantino como tal no existía en su época, o sea, en el siglo V no sabían que existiese algo llamado imperio bizantino. Si lo hubieses preguntado, ellos te dirían, somos el imperio romano, nosotros somos romanos, ¿no? Entonces lo que voy a hacer va a ser un repaso a un total de 6 personajes que fueron emperadores romanos, o así se consideraron en su momento, y que, bueno, son de origen hispano, o tenemos una constancia de que son de origen hispano. Hay otros que, bueno, podrían ser hispanos, pero tampoco tenemos constancia de ellos. Hay que decir que estos 6 emperadores de los que voy a hablar están los 6 representados en la subasta de Lucernae. ¿Vale? Así que voy a hacer un brevísimo repaso porque de cada uno de ellos se podrían escribir 5 libros, así que hago, una pincelada. Bien, el primer emperador hispano, como todos sabemos, fue Trajano. Trajano fue emperador desde el año 98 después de Cristo, obviamente, hasta el año 117. Fue el segundo emperador de la dinastía antonina y, bueno, yo creo que es alguien que no necesita presentación. Este hombre, pues está considerado uno de los grandes emperadores del Imperio Romano, de los más importantes. Nació en Itálica, que esto es pues una ciudad que está en el Valle del Guadalquivir, que pues en esas épocas y siempre ha sido pues una de las zonas más fértiles y más ricas de la península ibérica. Itálica está muy cerca de Sevilla. Yo la verdad es que no lo conozco, a pesar de que he ido a Sevilla varias veces, no he ido nunca a Itálica. A ver si la próxima vez que vaya puedo acercarme a Itálica. Y bueno, hay que decir que Trajano también pertenecía a una familia importante que era la gens Ulpia. Trajano llevó al Imperio Romano a su máxima expansión territorial. Es muy conocida pues, la anexión de la Dacia, hubo grandes obras, ¿no? Pues, también la columna de Trajano es conocidísima, acueductos y demás. Yo creo que más o menos todo el mundo tenemos en nuestro imaginario, ¿no? En el imaginario popular, la figura de Trajano. Hay que decir que su numismática es amplísima, se acuñó muchos denarios, muchos sestercios, áureos, eso en Roma, pero es que luego además hubo mucha moneda provincial, entonces es una numismática
complejísima y muy, muy amplia, tanto en diseños, en tipos y demás. Solamente denarios hay cientos y cientos. O sea, alguien puede decir, yo me quiero dedicar a coleccionar denarios de Trajano. Bueno, pues ya solo con eso tienes coleccionismo para toda la vida. Si ya además quieres incluir algún sestercio, incluso algún áureo, si te lo puedes permitir, algunas monedas provinciales, bueno, pues ya tienes para 5 vidas. O sea, es una numismática muy, muy amplia, lo cual también permite que haya muchas monedas asequibles. O sea, hay monedas de Trajano que un coleccionista, yo diría que cualquier persona de clase media se va a poder permitir. Bastantes de ellas, ¿eh? O sea, alguien puede decir, bueno, yo voy a coleccionar denarios de Trajano que valgan menos de 150 euros o menos de 100 euros. Bueno, pues vas a tener también muchos. Bien, así que, como veis, Trajano es el primer emperador hispano, tiene una numismática muy amplia, muy fácil de encontrar algún ejemplar, quien lo quiera tener representado, y además pues permite profundidad toda la que queráis. El segundo emperador hispano también es de sobra conocido por todos, se trata de Adriano. Fue el heredero, fue el hijo adoptivo, fue el sucesor de Trajano. Se cree que también nació en Itálica, pero esto no está tan claro. Lo que sí que parece muy claro es que nació en la provincia de la Bética. Así que bueno, pues ahí tenemos que fue un emperador cuyo origen estaba en el sur de Hispania. Fue un gran emperador viajero, de hecho pasó más tiempo fuera de Roma que en la propia Roma, lo cual no le hizo ninguna gracia al Senado. Y bueno, hay que decir también que tenía una especial predilección por Grecia. De hecho, Trajano, al parecer, le llamaba de manera cariñosa, le llamaba Graecolus o algo así, que significa algo así como pequeño griego. Bien, Adriano se dedicó en buena forma a asentar lo que Trajano había conseguido. Fue un emperador, como digo, que viajó mucho, que conoció bien el imperio y que hizo muchas obras civiles y también religiosas, también templos, en muchas ciudades. Además, bueno, pues es conocido, ¿no? El muro de Adriano, pues es una buena muestra de decir, bueno, el Imperio Romano llega hasta aquí, ya no tiene sentido seguir expandiéndose, sino que, bueno, vamos a hacer líneas defensivas, vamos a afianzar lo que ya tenemos. Esta es un poquito la visión que tenía de Adriano como, digamos, gobernador. Tengo que decir que yo personalmente tengo especial predilección por la figura de Adriano. De hecho, le he dedicado varias entradas en el blog. Es una persona que, bueno, entre que viajó mucho, que llevaba barba y que era de Hispania y demás, como que de cierta forma hasta encuentro cierto vínculo personal con Adriano. Bueno, sus monedas, su numismática es inmensa también y además es bellísima, preciosa. Es de las, yo diría que es unánimemente considerado uno de los emperadores que hizo monedas más bellas. Hizo auténticas maravillas en sestercios, en áureos, en denarios, bueno, también en otro tipo de bronces, por supuesto. También tiene muchas monedas provinciales, o sea, es una numismática muy amplia, muy bonita, y el tema es que algunas de las series son bastante más queridas que las de Trajano, lo cual las hacen ser más caras. El mejor ejemplo es la famosa serie de los viajes de Adriano, le dediqué una entrada hace ya unos años, ahí la podéis ver, la podéis buscar en el blog numismático, donde bueno, pues va mostrando los lugares por donde Adriano pasó en sus múltiples viajes. Claro, esto es algo muy atractivo y bueno, pues siempre se ha considerado muy bonito y llama mucho la atención tanto a coleccionistas como a historiadores e incluso a artistas futuros. Ya sabéis que las pesetas, la primera peseta, está inspirada en el famoso áureo o en el denario, que es el mismo, de Adriano, ¿no? Con esa Hispania tumbada. Entonces, bueno, pues ahí tenemos esta numismática de Adriano, que como digo, es muy amplia, muy querida, pero también hay muchas monedas asequibles que cualquiera de nosotros podemos adquirir sin demasiados problemas. Bien, el siguiente emperador no se suele poner en la lista por dos motivos. El primero es porque no está del todo claro que sea hispano. Y el segundo porque tampoco está muy claro que sea emperador. De hecho, no lo fue. Entonces me decís, pero entonces, ¿por qué le pones en la lista? Bueno, pues vais a ver. Se trata de Leliano. A ver, Leliano era un tipo que fue un usurpador. Fue un usurpador contra Póstumo.
en el Imperio Galorromano. El Imperio Galorromano básicamente fue una extinción del Imperio Romano que hizo Póstumo pues allá en el año 260, si mal no recuerdo era la fecha de 260. Básicamente lo que dijo es, mira, que nosotros aquí nos arreglamos y no hace falta que dependamos de este tal Galieno que parece ser que está muy débil, ¿no? Entonces, digamos que la Galia, Hispania y Bretaña se fueron por su lado. Bueno, entonces, en este contexto del Imperio Galorromano, con este emperador que se llamaba Póstumo, que se autoproclamó Augusto, y que, bueno, pues así parecía que funcionaba la cosa, pues aparece un usurpador que se llama Leliano y que, bueno, pues intenta quitarle la púrpura a Póstumo, pero no la púrpura imperial de Roma, sino solamente la de este imperio galorromano. Sabemos muy poco de Leliano, muy poco. Tan solo sabemos pues, que se hizo fuerte en Maguncia y que ahí las tropas de Póstumo pues, le acabaron sitiando la ciudad y luego pues, los propios soldados de Leliano seguramente fuesen quienes le mataron, ¿no? Pues pareciendo, bueno, aquí mejor que morir todos, simplemente matamos a este tal Leliano y se acabó. Lo que pasa es que mientras tanto acuñaron unas pocas monedas. Y una de las monedas que acuñaron fue un áureo precioso, rarísimo, no sé si es una pieza única y si no es única pues poco le falta. Y en este áureo, oh casualidad, aparece Hispania. Aparece una representación de Hispania muy parecida a la de Adriano, a la que después apareció en las pesetas. Esto hace pensar que este tal Leliano fuese hispano. Es más, a lo mejor hasta fue de la gens Ulpia, de la misma que era Trajano. Y esto tendría sentido porque cuando murió Leliano, que también murió póstumo al momento, pocos días después, Hispania se excidió del imperio galorromano y volvió a ser obediente a Roma. Entonces, bueno, tiene sentido que algunas familias hispanas fuesen las que apoyaron a Leliano en esa rebelión dentro del imperio galorromano y como vieron que no le salió, pues dijeron, bueno, pues al imperio galorromano que le den y nosotros volvemos a Roma. Bien, podéis entender que en este contexto pues la producción numismática de Leliano es muy pequeña. Se hicieron unos poquitos antoninianos y se hicieron pues áureos, yo creo que contados. Que yo sepa no hay otro tipo de módulos. Y dentro de estos antoninianos, que como digo son muy raros, el que se suele ver es el que ahora ofrece Lucernae. Es un antoniniano donde en el reverso aparece una victoria andando hacia la derecha. Todas las demás monedas de Leliano son de extrema rareza. Como digo, o son únicas o casi únicas. Así que, bueno, mucho me temo que este antoniniano supone un desembolso. Aquí sí que hay que gastarse, pues no sé, varios cientos de euros para poderse hacer con él, pero es que es la única moneda de Leliano que se puede adquirir razonablemente. Bueno, el siguiente emperador hispano está, digamos, ahí entre ser emperador o ser usurpador. En su momento la verdad es que fue proclamado Augusto y se le consideró como tal. Pero luego la historiografía posterior le ha considerado usurpador. Se trata de Magno Máximo. Magno Máximo, bueno, pues era un militar, un general, vamos a llamarle así, que estaba en Britania en época de Graciano. Claro, este es uno de los momentos más débiles del Imperio Romano. Estamos hablando del año 383, para que nos hagamos una idea. Ya había pasado la batalla de Adrianópolis, estaba el imperio muy débil y Graciano pues estaba muy débil. Entonces en estas, Magno Máximo consiguió una gran victoria contra los pictios y contra los piratas que había pues, en Bretaña, ¿no? Entonces dijo, bueno, pues esta es la mía, me proclamó Augusto y voy a avanzar por la Galia pues, contra Graciano. Graciano que era entonces emperador de Occidente, no estaba controlando todo el Imperio Romano.
Y bueno, pues así lo hizo y el bueno de Magno Máximo pues acabó con Graciano y bueno, pues lo que hizo fue llegar a un pacto con Valentiniano II y con Teodosio I y dijo, bueno, vamos a repartirnos el imperio y aquí paz y después gloria. Y así lo hizo y se le consideró como tal. Y tanto Valentiniano II como Teodosio I pues aceptaron que ahí estaba este tal Magno Máximo y que se iba a quedar pues, con Britania, con la Galia y con Hispania. Bien, todo parecía quedar más o menos en paz hasta que en el año 387 pues Magno Máximo avanzó sobre Italia. Claro, Italia no era su territorio, era el territorio de Valentiniano II, pero bueno, pues que Valentiniano II no dejaba de ser un niño y dije, bueno, todo aquí me hago yo emperador de toda la parte occidental. Pero claro, ahí Teodosio I pues vio la jugada y se avanzó contra él y entonces, bueno, pues le acabó derrocando en el año 388. Así que aquí vemos que este Magno Máximo reinó desde el año 383 hasta el 388, pues en cierta parte occidental del Imperio Romano. Por supuesto, nunca tuvo ningún tipo de autoridad en la parte oriental y que, bueno, pues que pudo contra Graciano, pero no pudo contra Teodosio. Es curioso que este Magno Máximo en España sea muy poco conocido, a pesar de que su origen era hispano, pero para los gaélicos, para la zona de Gales, el Reino Unido y demás, acabó siendo una especie de ser mitológico, o sea, acabó habiendo leyendas alrededor de Magno Máximo y bueno, pues así ya, digamos que pasó a su tradición oral. También hay que decir que no hay que confundirlo con otro usurpador que era Máximo de Hispania. Vale, ese otro usurpador fue un usurpador en el año 410 y ese acuñó monedas en Barcelona, lo que en esa época se llamaba Barcino. Pero ese Máximo de Hispania, a pesar de que se le suele llamar así, Máximo de Hispania, no sabemos su origen, o sea, no sabemos si era hispano o no era hispano. Pero vamos, que son dos personajes distintos. Magno Máximo, como digo, del 383 al 388 y luego Máximo de Hispania en el 410. ¿Vale? Dos personajes diferentes y que nadie se líe. Bueno, la numismática de Magno Máximo, bueno, no es demasiado amplia, pero sí que hay suficientes monedas como para que haya para todos, hay que decir. O sea, además, esta época ya de finales del siglo IV, pues tampoco atrae tanto la atención, porque muchas veces son monedas pequeñas, son monedas que no se pueden encontrar en grandes calidades, a lo mejor no son tan atractivas y por eso pues son bastante asequibles, bastante baratas, lo cual es una suerte pues, para quien quiera tener una representación de los emperadores hispanos en su colección, ¿no? Acuñó muchas monedas de bronce, pues como era típico de la época, acuñó también sólidos de oro y poquísimas silicuas. Aunque bueno, estas silicuas tampoco es que sean demasiado caras, a pesar de que son bastante raras. Los sólidos, hombre, los sólidos ya sí que son caros. Tampoco, o sea, a ver, tampoco es que sea una cosa imposible, entendiendo que se está coleccionando oro del siglo IV, pero vamos, que por menos de 5.000 euros probablemente sea difícil encontrar un sólido de Magno Máximo, para que nos hagamos una idea. Los bronces, en cambio, pues son bastante asequibles y aquí en la subasta de Lucernae tenéis algunos, pues eso, asequibles para todos los bolsillos. Por último, hay que decir que Magno Máximo tuvo un hijo al que proclamó Augusto. Este hijo se le llama Flavio Víctor, aunque muchas veces se le dice simplemente como Víctor. A Víctor se le proclamó Augusto pues, cuando su padre llegó al poder en el año 383, pero al parecer no se le hizo coemperador hasta el año 387, por ahí. Tampoco está muy claro el tema. O sea, lo que se supone es que cuando Magno Máximo avanzó por Italia, o sea, avanzó contra Valentiniano II, ahí proclamó como coemperador a su hijo Flavio Víctor. En definitiva, lo que estaba era intentando crear dinastía. No está claro dónde nació Flavio Víctor.
Vale, entonces, ¿es hispano o no es hispano? Pues hombre, de origen hispano sería porque su padre era hispano, pero que naciese en Hispania, pues no lo sabemos. Se puede entender que sí. Eso sí, las monedas de Flavio Víctor son bastante raras, hay que decirlo. Se hicieron pocas monedas y los oros de Flavio Víctor son imposibles. Los bronces, bueno, de vez en cuando puede verse alguno a un precio más o menos razonable. Aquí la parte buena, como digo, es que son emperadores poco conocidos, poco atractivos, son monedas que no son muy llamativas para el coleccionista habitual, digamos. Entonces, bueno, pues no son demasiado caras a pesar de que son raras. Ahora, si estos personajes, en vez de haber sido del siglo IV, fuesen del siglo I, ya os digo yo que estas monedas serían imposibles. Bien, el siguiente emperador, ya hemos hablado de él, es Teodosio I. Teodosio I, pues me imagino que conocido más o menos por todos, es un grandísimo emperador del Imperio Romano, fue el último emperador que gobernó a lo largo y ancho de todo el Imperio Romano, y esto lo hizo desde el año 379 hasta el año 395. Este hombre nació en Cauca, o se cree que nació en Cauca, que es actualmente el pueblo de Coca, que está en la provincia de Segovia, un pueblo precioso. Bien, el gobierno o el imperio de Teodosio I fue complejísimo, pues porque primero tuvo que reunificar todo el Imperio Romano, luego tuvo muchísimos problemas políticos, también invasiones, y por supuestísimo tuvo muchos problemas religiosos, que era el tema casi crucial de la época, ¿no? Aquí hay un personaje que se llama Ambrosio de Milán, ese obispo de Milán, que fue importantísimo, tanto en la época de Teodosio I como luego tuvo muchísima influencia posterior. Aquí hay un tema que se dice pocas veces, pero que para mí es crucial para entender, digamos, los nuevos tiempos que había a finales del siglo IV. Fijaros, Teodosio I mandó matar a 7.000 personas en la ciudad de Tesalónica. Había habido ahí una revuelta y bueno, pues él mandó matar a 7.000 personas. Y esto hizo que el obispo Ambrosio I le excomulgase. Imaginad, el obispo estaba excomulgando al emperador, nada menos. Bueno, pues Teodosio I tuvo que hacer penitencia pública para que Ambrosio le volviese a dar la comunión y le volviese a aceptar en el seno de la Iglesia. O sea, ¿os imagináis esto en otro momento del Imperio Romano? ¿Os imagináis que alguien hubiese osado excomulgar, bueno, o lo equivalente, no sé, a Julio César o a Trajano? O sea, esa persona hubiese durado vivo, no sé, 3 minutos. No le hubiese dado tiempo ni a decir la palabra excomunión antes de que alguien le hubiese clavado un puñal en el pecho. Y aquí, sin embargo, vemos a Teodosio I arrodillado frente al obispo Ambrosio. Bien, esto, como digo, es un claro signo de los nuevos tiempos que corrían ya en el Imperio Romano y que esto ya estaba avanzando hacia la Edad Media. Para mí es algo muy positivo, porque al final lo que está haciendo es distribuir el poder. Yo no sé por qué, siempre consideramos que un emperador o un mandatario es bueno cuando acumula mucho poder. Y sin embargo, le vemos algo malo cuando distribuye ese poder. Bueno, sí que tengo mis sospechas de por qué nos pasa esto. Eso ya lo dejo que cada uno reflexione por su cuenta. En cualquier caso, Teodosio I tuvo un imperio, tuvo un gobierno que fue de esplendor. Bueno, pues a pesar de todos los problemas que había, a pesar de todas estas reformas que hubo que hacer, fue un momento pues, bastante bueno para el Imperio Romano. Un romano de la época te diría que esto no era una degeneración del Imperio Romano para nada, que esto era un lugar maravilloso y que las cosas estaban yendo muy bien. Bien. En cuanto a su numismática, bueno, pues es la propia de finales del siglo IV. Pues eso, muchas monedas de bronce, muchas monedas pequeñas, poco llamativas por lo general. También hay sólidos de oro, que son bastante asequibles, entendiendo que estamos hablando de moneda de oro del siglo IV, por supuesto, y hay algunas silicuas de plata. Se acuñaron en total en 15 cecas distintas,
Así que bueno, que esto proporciona mucha variedad en cuanto a la moneda de Teodosio. Pero bueno, hacerse con alguna es bastante asequible y ya profundizar en Teodosio pues también supone pues eso, una vida entera pudiendo coleccionar. Ya por último tendríamos al hijo mayor de Teodosio, que era Arcadio. Lo que pasa es que aquí volvemos a hacer otra pregunta y es ¿dónde acaba el Imperio Romano y dónde empieza el Imperio Bizantino? Si es que tal Imperio Bizantino existe, porque al final esto era una continuidad, ¿no? Como dije, Teodosio fue el último emperador en gobernar a lo largo y ancho de todo el Imperio Romano. Después dividió el imperio en sus dos hijos. Arcadio fue el emperador de Oriente y Honorio fue el emperador de Occidente. Arcadio había nacido en Hispania, Honorio no, Honorio había nacido en Milán. En este sentido, pues podemos entender que Arcadio era simplemente el emperador del Imperio Romano de Oriente y ya está. Porque en la época se entendía como muy natural esta división. O sea, aquí nadie estaba diciendo, bueno, ahora vamos a hacer un imperio que se llame el Imperio Bizantino. No, se entendía como normal, que bueno, pues ahora dividimos el imperio y ya se volverá a unir si hace falta, ¿no? Ya lo había vuelto a reunir Aureliano, o lo había vuelto a reunir Constantino, o el propio Teodosio. ¿No? Pues ¿por qué no se iba a volver a reunir el Imperio Romano después de haberlo separado entre Arcadio y Honorio? Lo que pasa es que luego ya nunca más se reunió. Bien, hay que decir que el gobierno de Arcadio, bueno, pues no sé hasta qué punto se puede considerar que Arcadio gobernó nada. O sea, realmente él era una pequeña marioneta, era un niño, ¿no? Una marioneta entre unos y otros. Y nunca mejor dicho, porque los hunos de este pueblo estepario pues estaban pujando mucho en el Imperio Romano Oriental. Fueron épocas muy, muy difíciles. En realidad, Arcadio murió en el año 408 con 30 años sin nunca haber ejercido un poder, digamos, de facto. Sí que tenía el poder de iure, o sea, era el emperador, pero bueno, realmente a él yo creo que nadie le preguntaba para ningún tipo de decisión. Sin embargo, su numismática pues, fue muy amplia, de nuevo con la misma idea, unas pocas silicuas de plata, pero mucha moneda de bronce, mucha moneda de oro. Hoy en día los sólidos de Arcadio incluso son muy asequibles y sus bronces también. Así que cualquiera que quiera tener una representación de Arcadio en su colección lo va a poder tener. Y bueno, pues hasta aquí el repaso a estos 6 emperadores. Como veis, ha sido un repaso a vista de pájaro. Espero que hayáis aprendido algo. Y bueno, si queréis tener una representación de los 6 emperadores en vuestra colección, pues que sepáis que los 6 están descritos en la próxima subasta de Lucernae. Así que nada, yo sin más me despido. Un saludo y hasta pronto.